Hubo un momento en la historia en que un solo nombre hacía temblar la tierra. No era solo una ciudad, no era solo un ejército, era una idea que duró 1000 años, una voluntad de hierro que doblegó reyes, aplastó dioses ajenos y trazó con sangre las fronteras del mundo conocido. En su apogeo, sus legiones marchaban desde las brumas de Britania hasta las arenas abrasadoras de Mesopotamia, y donde pisaban, el caos se convertía en orden, la barbarie en civilización, el silencio en la lengua del poder. Ningún enemigo externo pudo destruirla. Ninguna espada bárbara, ninguna horda del norte, ningún jinete de las estepas logró lo que el tiempo y la propia Roma sí consiguieron: pudrirla desde adentro, lenta, silenciosa e implacablemente, hasta que el coloso más grande que el mundo había visto se desplomó sobre sí mismo como un templo consumido por el fuego. Porque la caída de Roma no fue un día, fue una agonía de siglos. Fue el sonido sordo de un trono ensangrentado donde los emperadores duraban menos que las estaciones, asesinados por las mismas espadas que juraron protegerlos. Fue el chirrido de una moneda vaciada de oro, vaciada de plata, vaciada de sentido, que convirtió al legionario más temido del mundo antiguo en un mercenario hambriento dispuesto a vender su lanza al mejor postor. Fue la sombra de generales bárbaros moviéndose como fantasmas detrás de un trono que ya no representaba nada, mientras el Senado negociaba su propia irrelevancia y las fronteras se abrían como heridas que nadie quería cerrar. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente la historia de un imperio que colapsó. Es la historia de cómo la grandeza se suicida y por qué ese instante del año 476, cuando un niño llamado Rómulo Augustulo entregó las insignias del poder a un caudillo bárbaro, cambió la humanidad para siempre. Imagina por un momento la cima del mundo, no la cima de una montaña, sino la cima absoluta de la historia humana. En el año 117 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión: 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio dominado, 70 millones de almas sometidas a una sola ley, un solo idioma de poder, una sola voluntad de hierro. Desde las costas atlánticas de Hispania hasta las orillas del Éufrates, desde los bosques helados de Britania hasta los desiertos abrasadores del norte de África, Roma era el mundo y el mundo era Roma. Pero ¿qué ocurre cuando el coloso más grande jamás construido comienza a rajarse desde los cimientos? ¿Qué sucede cuando el veneno no viene de fuera, sino que nace en los pasillos del propio palacio, en las manos que sostienen el cetro, en las bocas que juran lealtad eterna? Esa es la pregunta que muy pocos se atreven a formular, porque la respuesta es devastadora. Roma no fue derrotada por ningún enemigo externo. Roma se derrotó a sí misma, con una paciencia cruel y una ceguera que duró generaciones enteras. El primer síntoma de la enfermedad no fue una batalla perdida ni una frontera violada. Fue algo mucho más siniestro: el asesinato de un emperador a manos de sus propios hombres. En el año 192, Cómodo, el hijo demente de Marco Aurelio, fue estrangulado en su propio baño por un luchador contratado por su propia guardia personal. Lo que vino después fue más revelador que el crimen mismo: la guardia pretoriana. Los soldados de élite jurados para proteger al César subastaron literalmente el trono imperial al mejor postor. Didio Juliano pagó con oro lo que solo debía ganarse con sangre y mandato, y en ese instante algo en Roma se rompió para siempre, porque cuando un trono puede comprarse, ya no es un trono, es una trampa mortal. El siglo III convirtió esa trampa en una carnicería institucionalizada, un periodo de caos tan brutal que los historiadores lo bautizaron como la crisis del siglo III, una era que se extendió desde el año 235 hasta el 280 y batas, casi medio siglo en que el Imperio Romano se desintegró en tiempo real. En ese lapso de 50 años agonizantes, desfilaron más de 50 emperadores, hombres que ascendían al poder sobre cadáveres frescos y caían ellos mismos bajo el filo de sus propios generales. El cargo de César, que alguna vez fue el pináculo de la gloria humana, se convirtió en una sentencia de muerte. ¿Cómo llegó Roma a ese abismo? La respuesta tiene un nombre: el ejército. Desde los tiempos de Augusto, el primer emperador, las legiones habían sido el pilar de la estabilidad imperial.
la ley encarnada en acero, la frontera viviente del poder de Roma. Pero las legiones también tenían ambiciones, y los generales que las comandaban aprendieron pronto que el hombre que controlaba a los soldados controlaba el mundo. Maximino el Tracio, el primer emperador que nunca pisó Roma durante su reinado, fue elevado al trono en el año 235 por sus propias tropas en Germania, un hombre de origen bárbaro que gobernaba el centro de la civilización por la pura fuerza bruta de sus legiones. Su reinado duró 3 años antes de que su propia guardia lo decapitara mientras dormía. El patrón se repitió con una regularidad espantosa, como una maldición sin nombre ni cura. Emperadores proclamados en las fronteras por legiones ambiciosas, emperadores asesinados en Roma por conspiraciones palaciegas, emperadores que gobernaban semanas enteras antes de ser reemplazados por otro general con más tropas y menos escrúpulos. La institución imperial, ese edificio de autoridad sagrada construido por Augusto con maestría quirúrgica, se había convertido en un circo de sangre donde la legitimidad no valía nada y la supervivencia lo era todo. Y mientras los emperadores se mataban entre sí, las fronteras del imperio gemían bajo la presión de pueblos que llevaban generaciones esperando su momento. Los godos cruzaban el Danubio con hambre de tierra. Los persas sasánidas presionaban desde el oriente con un furor renovado y una ambición imperial que no conocía fronteras. Las tribus germánicas, alguna vez aplastadas por las legiones de César y Augusto, se reorganizaban en confederaciones más grandes, más hambrientas, más letales que nunca. En el año 260 ocurrió algo que habría sido impensable un siglo antes. El emperador Valeriano fue capturado en batalla por el rey persa Sapor I, el primer César romano en caer prisionero de un enemigo extranjero. Roma entera contuvo el aliento, no porque la derrota fuera inesperada, sino porque ya nadie recordaba que alguna vez había sido imposible. Fue Diocleciano, el hombre de hierro que ascendió al trono en el año 280 AB, quien detuvo momentáneamente la hemorragia. Con mano de acero y una mente estratégica de excepción, reorganizó el ejército, estabilizó la moneda y dividió el gobierno del imperio en partes mediante un sistema conocido como la tetrarquía, convencido de que ninguna sola persona podía ya gobernar algo tan vasto y tan frágil. Fue una solución brillante y fue también la primera admisión formal de que Roma, tal como había existido durante siglos, ya no podía sostenerse por su propio peso. El coloso seguía en pie, pero sus pies comenzaban a hundirse lentamente, inexorablemente en arena. Hay una forma de destruir un ejército sin librar una sola batalla. No hace falta derramar sangre en el campo. No hace falta una emboscada en la selva, ni una carga de caballería en campo abierto. Basta con vaciar la moneda que le paga. Basta con convertir el oro en mentira, la plata en polvo, y el salario del soldado más letal del mundo en un símbolo sin valor que ya no alcanza para comprar el pan del día. Eso fue exactamente lo que hizo Roma con sus propias legiones y fue uno de los crímenes más devastadores que una civilización haya cometido contra sí misma. El denario, la moneda de plata que durante siglos fue el músculo financiero del Imperio Romano, comenzó su degradación silenciosa mucho antes de que nadie quisiera admitirlo. En tiempos de Nerón, en el siglo I después de Cristo, el denario contenía alrededor de 90% de plata pura. Para el reinado de Galieno, a mediados del siglo III, esa proporción había caído a menos de 2%. Lo que circulaba ya no era plata, era cobre bañado en una capa de ilusión, una farsa metálica que los mercaderes reconocían con una sola mirada y rechazaban con una sola palabra. El Estado romano había falsificado su propio dinero y las consecuencias fueron apocalípticas. Cuando la moneda pierde su valor, los precios se disparan con una ferocidad que aplasta a los más vulnerables primero. Los pequeños agricultores de las provincias, los artesanos de las ciudades, los comerciantes de las rutas que alguna vez hicieron grande a Roma, todos vieron cómo sus ahorros de toda una vida se evaporaban en cuestión de meses. Pero el golpe más brutal, el más estratégicamente catastrófico, fue el que recibió el ejército. El legionario romano, ese guerrero profesional entrenado desde la adolescencia, forjado en hierro y disciplina, el hombre que durante siglos había sido el instrumento de la voluntad imperial, descubrió de repente que su paga ya no valía lo que prometía. El contrato entre Roma y sus soldados, ese pacto sagrado de lealtad a cambio de recompensa, se rompió en silencio, y con él se rompió algo que ninguna reforma podría reparar del todo. ¿Y qué hace un ejército cuando ya no cree en lo que defiende? ¿Qué hace un soldado cuando la promesa que lo mantuvo fiel durante 20 años de campaña resulta ser una mentira pintada de plata falsa?
La respuesta de las legiones romanas fue pragmática, brutal y perfectamente humana. Buscaron nuevos patrones. El ejército profesional que había conquistado el mundo comenzó a transformarse lentamente en una fuerza mercenaria, compuesta cada vez más por hombres de origen bárbaro que no combatían por Roma, sino por el general que mejor pagara, por el señor de guerra más generoso, por quien ofreciera tierra y botín con más convicción que el trono vacilante de un César fantasma. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque los bárbaros no llegaron a Roma desde afuera solamente. Muchos de ellos llegaron desde adentro, escalando los rangos del ejército romano con una eficiencia que habría escandalizado a Julio César. Estilicón, el hombre que durante años fue el verdadero poder detrás del trono de Honorio a principios del siglo V, era hijo de un oficial vándalo. Aecio, llamado el último de los romanos por su capacidad militar, pasó años de su juventud como rehén entre los hunos y los godos, aprendiendo sus tácticas, adoptando su mentalidad, construyendo las alianzas que luego usaría para defender el mismo imperio que esos pueblos querían devorar. La línea entre romano y bárbaro se había disuelto, y Roma ya no sabía con certeza a quién le estaba entregando sus espadas. Si eres de los que creen que la historia verdadera, la que no se enseña en los libros de texto, merece ser contada con la intensidad que se merece, entonces Gladus Historia es tu lugar. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a la legión de quienes saben que el pasado no es un recuerdo muerto, sino un rugido eterno que moldea el presente. Cada historia que contamos aquí es una batalla contra el olvido, y tú eres parte de esa guerra. Pero regresemos a Roma porque lo más perturbador aún estaba por revelarse. Los generales bárbaros no solo combatían por el imperio, comenzaron a gobernarlo. Ricimero, de sangre visigoda y sueva, fue durante casi 2 décadas el árbitro supremo del poder en Occidente. El hombre que creaba y destruía emperadores con la misma frialdad con que un ajedrecista mueve sus piezas. Entre el año 456 y el 472, Ricimero instaló, depuso y ejecutó a varios emperadores con una eficiencia que habría resultado admirable si no fuera tan absolutamente letal para la institución que decía servir. Los emperadores que él coronaba eran marionetas de carne y hueso, figuras decorativas con títulos grandiosos y poder real cercano a cero. El ejército que alguna vez hizo temblar la tierra se había convertido en el instrumento de ambiciones privadas, en el músculo de caudillos que pensaban en dinastías personales antes que en el bien del Estado. Las fronteras del Rin y el Danubio, esas líneas colosales que en su momento representaban el límite entre el orden y el caos, entre la civilización y la barbarie, se mantenían cada vez más gracias a tratados con los mismos pueblos que amenazaban cruzarlas, acuerdos frágiles como el papiro en que se firmaban, válidos solo mientras el oro durase y el miedo se mantuviera vivo. Y el oro ya se había evaporado. El miedo también comenzaba a desvanecerse. Roma seguía en pie, pero sus cimientos eran ya sombras de lo que habían sido, y las sombras no sostienen imperios. Existe una forma de poder más peligrosa que la tiranía abierta, más corrosiva que la dictadura declarada, más letal para una civilización que cualquier invasión extranjera. Es el poder invisible, el que no tiene nombre en los decretos oficiales ni rostro en las monedas, el que se ejerce desde las sombras mientras una figura decorativa ocupa el centro del escenario con túnica de púrpura y corona de mentira. Eso fue lo que consumió al Imperio Romano de Occidente en sus últimas décadas. No emperadores demasiado fuertes, sino emperadores demasiado vacíos, marionetas de carne y hueso manipuladas por hombres que nunca quisieron el título, pero siempre exigieron el control. Para entender la magnitud de esta traición institucional, hay que mirar de frente a los arquitectos del colapso. Estilicón, el general de sangre vándala que sirvió bajo Teodosio I y luego dominó la regencia del joven Honorio, era sin duda el hombre más capaz del occidente romano a principios del siglo V. Ganó batallas que nadie más podría haber ganado, negoció treguas que compraron años de estabilidad frágil y mantuvo unido con alambre y voluntad un imperio que ya se deshacía. Pero también tomó decisiones que sellaron el destino de Roma, permitió que los visigodos de Alarico vagaran sin castigo definitivo por los Balcanes, calculando que los necesitaría como aliados, sin comprender que estaba alimentando a la misma fiera que terminaría devorando a la ciudad eterna. Y cuando Honorio, ese emperador patético que prefería sus gallinas de corral a las crisis militares de su tiempo, ordenó la ejecución de Estilicón en el año 408, no eliminó una amenaza al trono, eliminó al único hombre que todavía sabía cómo defenderlo.
La purga que siguió arrasó con los oficiales de origen bárbaro que servían bajo las órdenes de Estilicón, decenas de hombres experimentados que en cuestión de días se pasaron al bando de Alarico con sus familias y su rabia intacta. 2 años después, en el año 410, Alarico y sus visigodos saquearon Roma durante 3 días. La ciudad, que no había visto enemigos en sus calles desde hacía 800 años, ardió por la cobardía y la paranoia de un emperador que ni siquiera estaba allí para verlo. ¿Pero qué hacía el Senado mientras todo esto ocurría? ¿Dónde estaban los herederos de Cicerón, los descendientes de aquellos senadores que alguna vez se sentaron con estoicismo a esperar la muerte ante los galos de Breno, negándose a huir de sus sillas curuales? La respuesta es tan sórdida como predecible. Negociaban su supervivencia, sus propiedades, sus privilegios, sus exenciones fiscales, su irrelevancia cómoda y bien remunerada. El Senado del siglo V no era ya el órgano deliberativo que había forjado la República, ni el Consejo de Notables que aconsejaba a los primeros emperadores. Era un club de aristócratas ricos, obsesionados con preservar sus villas y sus rentas, mientras el mundo que las hacía posibles se incendiaba a su alrededor. La corrupción no era un accidente ni una anomalía en el sistema, era el sistema. Los cargos públicos se compraban y se vendían con la misma naturalidad con que se comerciaban esclavos en el mercado. Los gobernadores provinciales exprimían a sus territorios con una voracidad que convertía la administración imperial en un ejercicio de saqueo institucionalizado, dejando a las provincias sin recursos para financiar las mismas defensas que las protegían de los invasores. Los campesinos libres, aplastados por impuestos que no podían pagar, terminaban entregándose voluntariamente a la servidumbre de los grandes latifundistas, prefiriendo la esclavitud con certidumbre a la libertad con hambre. El tejido social del imperio se desgarraba hilo por hilo, y nadie en los pasillos del poder parecía percibir que el edificio entero temblaba. Aecio, el último de los romanos, como lo llamaron sus contemporáneos, fue quizás el último hombre que comprendió la verdadera escala del desastre y tuvo la capacidad de hacer algo al respecto. En el año 451, en los campos cataláunicos de la Galia, Aecio organizó una coalición imposible: romanos, visigodos, burgundios y francos combatiendo codo a codo, y detuvo el avance de Atila el Huno, en la que muchos historiadores consideran una de las batallas más decisivas de la historia occidental. Fue un triunfo colosal, una victoria que salvó a Europa de una dominación que habría reescrito cada página del futuro. Y su recompensa fue que el emperador Valentiniano III lo asesinó con sus propias manos al año siguiente, aterrorizado por el poder y la gloria de su propio general. Con la muerte de Aecio en el año 450 y Ada, Roma perdió algo que ya no podría recuperar: su último verdadero defensor. Lo que quedó después fue una sucesión grotesca de emperadores fantasma que duraban meses, a veces semanas, antes de ser reemplazados por el siguiente peón en el tablero de los caudillos militares: Livio Severo, Glicerio, Julio Nepote, nombres que la historia recuerda apenas como sombras de sombras, hombres que portaron el título más grande del mundo sin tener ningún poder real para sostenerlo. El trono de los Césares, ese símbolo eterno de autoridad y civilización, se había convertido en el asiento más peligroso del mundo conocido, y cada vez había menos hombres dispuestos a sentarse en él con alguna esperanza de sobrevivir. El de septiembre del año 476 después de Cristo amaneció como cualquier otro día en Rávena, la ciudad que había reemplazado a Roma como capital administrativa del occidente imperial. El sol salió sobre las marismas, los pájaros cantaron sobre los mosaicos dorados de las iglesias, y el mundo siguió girando con la indiferencia brutal que tiene el tiempo frente a los momentos que lo cambian todo. Pero en alguna sala de ese palacio imperial que ya olía más a fin que a gloria, un adolescente de no más de 16 años se preparaba para realizar el acto más importante de su vida, el único acto que la historia le reservaba: rendirse, entregar, desaparecer. Su nombre era Rómulo Augustulo, y la crueldad de ese nombre es casi demasiado perfecta para ser real. Rómulo, como el mítico fundador que según la leyenda construyó Roma sobre una colina bañada de sangre fraterna. Augustulo, diminutivo de Augusto, el título del primer y más grande de los emperadores, reducido ahora a su forma más pequeña, más infantil, más patética. La historia tiene esa capacidad terrible de ser irónica con una precisión que ningún escritor podría inventar. El último emperador de Occidente llevaba el nombre del primero y del fundador,
como si el destino hubiera querido subrayar con tinta roja la distancia abismal entre lo que Roma fue y lo que Roma había llegado a ser. Rómulo no llegó al trono por mérito ni por sangre imperial directa. Lo puso allí su propio padre, Orestes, un hombre de origen panonio que había servido como secretario del mismísimo Atila antes de pasarse al bando romano, trepando los escalones del poder con la ambición fría y calculada de quien no tiene linaje que lo sostenga y todo lo fía a la intriga. Orestes depuso al legítimo emperador Julio Nepote en el año 475 y colocó a su propio hijo adolescente en el trono más prestigioso del mundo, convencido de que podía gobernar desde las sombras mientras el niño portaba el título. Era el mismo juego que Ricimero había jugado durante décadas, la misma trampa que había devorado a todos los que intentaron tenderla. Y el resultado fue idéntico: la destrucción. Odoacro era el hombre que vendría a cobrar la cuenta. Caudillo de origen érulo, comandante de las tropas bárbaras federadas que formaban la columna vertebral del ejército romano de Minas Occidente, era exactamente el tipo de general sin el cual Roma ya no podía funcionar y con el cual tampoco podía sobrevivir. Sus soldados llevaban años reclamando lo mismo que los bárbaros federados siempre habían exigido: tierra, un tercio de Italia, algo concreto, algo permanente, algo que compensara las campañas y la sangre derramada en nombre de un Estado que apenas podía pagarles el salario. Orestes se negó, y con esa negativa firmó su propia sentencia y la de su hijo. La campaña de Odoacro fue rápida, eficiente y casi sin oposición real, porque no había oposición real que ofrecer. El ejército que debía defender al emperador era el mismo ejército que marchaba contra él, y las ciudades que debían resistir llevaban décadas sin recursos para hacerlo. Orestes fue capturado y ejecutado en Plasencia en agosto del año 476. Rávena cayó sin gloria, sin epopeya, sin el rugido de una última batalla que la leyenda merecía. Y entonces llegó ese momento, ese instante exacto que los historiadores llevan 15 siglos debatiendo, estudiando, contemplando con la mezcla de fascinación y horror que generan los finales verdaderos. Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma occidental, entregó las insignias imperiales, el manto de púrpura, el diadema, los símbolos sagrados de un poder que había durado 500 años, y las depositó en manos de Odoacro con la mansedumbre silenciosa de quien ya sabe que no tiene alternativa. Odoacro, con un pragmatismo que resulta casi admirable en su frialdad, le perdonó la vida. Lo envió al exilio dorado en el castillo de Lucullanum, en la bahía de Nápoles, con una pensión anual y la promesa de que nadie lo molestaría. El último César de Occidente se retiró al sol del Mediterráneo a vivir una vida privada sin historia, sin legado, sin eco. Simplemente desapareció, y con él desapareció oficialmente la Roma imperial de Occidente. Pero ¿qué significó realmente ese momento? Porque hay una verdad que los libros de historia rara vez se atreven a pronunciar con claridad. En el año 476, nadie en el mundo supo que acababa de terminar una era. No hubo campanas de duelo, no hubo lamentos colectivos, no hubo la conciencia universal de que el mundo antiguo había exhalado su último aliento. La gente siguió viviendo, comerciando, rezando, amando y muriendo como lo hacía el día anterior. Porque la caída de Roma no fue un terremoto, sino una erosión. No fue un golpe, sino una lenta disolución de siglos. Odoacro ni siquiera se proclamó emperador. Envió las insignias imperiales a Constantinopla y se declaró rey de Italia, como si quisiera subrayar que el título ya no valía la ambición de reclamarlo. Y sin embargo, ese día importa. Importa de una manera que trasciende las fechas y los nombres y los títulos. Importa porque es el espejo más claro y más brutal que la historia ha levantado frente a cualquier civilización que se crea eterna. Roma no cayó porque sus enemigos fueron más fuertes. Cayó porque sus instituciones se corrompieron hasta la médula, porque sus élites priorizaron el privilegio sobre el deber, porque su moneda se vació de sustancia antes de que su ejército se vaciara de hombres, porque los que debían defender el bien común eligieron defender sus propios intereses hasta que no quedó bien común que defender. El nombre de Rómulo Augustulo no vibra con la eternidad de los grandes Césares, pero su silencio, ese silencio definitivo con que entregó el manto de púrpura y se marchó al olvido, grita más fuerte que todas las victorias de Trajano y todas las leyes de Augusto, porque ese silencio es la pregunta que Roma le hace a cada civilización que viene después. ¿Aprenderás de mi caída o repetirás cada uno de mis errores hasta llegar al mismo abismo?